Ahora vamos a hablar de las proteínas. Las proteínas son moléculas de elevado peso molecular que cumplen muchas funciones biológicas. Son de las biomoléculas más funcionales del organismo. Como pueden apreciar acá, las proteínas pueden tener diferentes tipos de estructura, ya sea primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria. Y dentro de las cuaternarias se pueden apreciar las llamadas oligoméricas, que hablaremos más adelante. Aquí tenemos una, en un caso clínico, Marisela, una chica afroamericana de 16 años, ingresó en urgencia refiriendo fiebre y dolor recurrente en brazos y piernas. Las pruebas de laboratorio revelaron los siguientes datos. Tenía una hemoglobina demasiado baja, porque la hemoglobina debió haber estado entre 12 y 16 gramos por decilitro, un hematócrito muy bajo, los eritrocitos están también por debajo del nivel normal y ella presenta mucha bilirrubina total, mucha bilirrubina directa y excesiva cantidad de bilirrubina indirecta, lo que significa que ella está teniendo ruptura de eritrocitos. La bilirrubina es el producto de la degradación de la hemoglobina gracias a una serie de enzimas como la hemosiderina. Tenemos la electroforesis de hemoglobina. Dice que una sola banda menos aniónica que la hemoglobina normal, que coincide con la hemoglobina S, que es un cuadro típico de una falsemia o una anemia de pranocítica. Lo que significa que Marisela tenía una falsemia y por eso tenía valores tan bajos de hemoglobina, de hematócrito, de eritrocitos y valores tan elevados de bilirrubina. Las proteínas son macromoléculas formadas por la unión de aminoácidos mediante el enlace peptídico que vimos en el video anterior. Aquí tenemos un ejemplo de un péptido donde la tirosina, la glicina, otra glicina, la fenilalanina y la leucina forman un péptido donde el residuo terminal pertenece a la tirosina y el carboxilo terminal pertenece a la leucina. La clasificación de las proteínas según su composición química, forma y solubilidad. Vamos a ver que la clasificamos como simples, aquellas proteínas como las escleroproteínas o estructurales como el colágeno, la elastina y la queratina, que vamos a analizarla un poquito más a fondo en lo adelante. Están las globulares, están las esferoproteínas y las funcionales o dinámicas, como lo son las globulinas, la albúmina y las histonas. La transmembrana, regiones que cruzan las membranas, tenemos los receptores beta adrenérgicos, los canales iónicos, los receptores hormonales y de neurotransmisores, entre otros. De unión al DNA, son factores de transcripción y son receptores. Dentro de las conjugadas tenemos las nucleoproteínas que se encuentran en virus y en los cromosomas, la metaloproteína como la ferritina, que se encarga de almacenar hierro, y la anidrasa carbónica que vimos anteriormente, que juega un papel muy importante en lo que es el equilibrio ácido-base. Está la hemoproteína y tenemos una proteína cromogénica llamada hemoglobina que se encarga del transporte de gases, y están los citocromos que intervienen en una ruta metabólica especializada llamada cadena respiratoria. Están las glicoproteínas como son la inmunoglobulina
y glucosa aminoglucano. Están las lipoproteínas como los kilomicrones, el LDL, el HDL, el VLDL, que se encargan del transporte de grasa. Y están las fosfoproteínas como la glucogenofosforilasa, que juega un papel muy importante en lo que es el metabolismo del glucógeno en el organismo. Los tipos de proteínas, vamos a ver las globulares, que son solubles en medio acuoso, que son esféricas y que parecen bolas irregulares. Y están las fibrosas, que son insolubles, son estructurales, o sea que forman parte de algunos tipos de tejidos, son polímeros largos y estrechos, unidas estructuralmente repetitivamente. Son fibras o mallas. Están las proteínas transmembranas que tienen una o más regiones que atraviesan la capa lipídica de la membrana. Están las proteínas de unión al DNA, que son los factores de transcripción del gen, son los inductores y son represores. Son proteínas muy especializadas que juegan un papel muy importante en lo que es la transmisión de la información genética. La clasificación de las proteínas, según su función, vamos a ver las que son catalizadoras, son las enzimas, que son de las proteínas más importantes en el organismo, puesto que ellas son las que se encargan de el metabolismo de los compuestos que nosotros consumimos, o sea, los alimentos. Está la de transporte, ahí vemos la albúmina que transporta sustancias, transporta enzimas, transporta medicamentos, de todo transporta ella en el suero sanguíneo, o sea, en el plasma. Y está la hemoglobina que se encarga del transporte de gases. Está la de protección, están las inmunoglobulinas, IgG, IgA, IgM, IgE, entre otras. Está la de regulación, son las hormonas que participan en la regulación del organismo para mantener la homeostasis. Está la de contracción, la tiene la miocina. Está la receptora, son los receptores de membrana que permiten que nuestra membrana tenga como un puesto de parada para una serie de biomoléculas y que ellas, al llegar ahí, puedan ejercer sus funciones. Está la estructural, como el colágeno. Está la energética, como es la creatina, que juegan un papel muy importante en el organismo. Está también la citoesquelética, que son las que le dan forma al citoesqueleto o al esqueleto de la célula. Y hay otras y otras más funciones que no nos daría el día para mencionar. Está la estructura tridimensional de las proteínas. Esto es muy importante, chicos. En un nivel primario, nosotros lo que vamos a tener es un orden de los aminoácidos. En un nivel secundario, vamos a tener una disposición espacial gracias a los llamados puentes de hidrógeno. Y entonces, en un nivel terciario, ya vamos a comenzar a tener replegamiento, estructuras tridimensionales. En un nivel cuaternario, ya vamos a tener varias uniones de estructuras terciarias y serán moléculas mucho más complejas. Los requerimientos que tenemos que conocer para comprender la estructura tridimensional es función, estructura. O sea que dependiendo de la función que tiene una determinada proteína, será su función. O sea, dependiendo de la estructura, será su función y viceversa. Especificidad de unión, ya que tienen la capacidad de formar uniones débiles que permiten que las proteínas puedan unirse a otros componentes, ya sea carbohidratos, lípidos. Flexibilidad, que son estructuras estables
solubilidad, que pueden adecuarse al entorno, estabilidad, que tienen una conformación estable, y degradabilidad, que cuando ellas están viejitas se van a degradar para darle la oportunidad a otra que la reemplace. Los niveles, aquí tenemos la de nivel primario, la de nivel secundario, tenemos la terciaria y la cuaternaria. Vamos a ir explicando una a una de una manera un poquito más profunda. En el nivel primario, lo que tenemos es el enlace peptídico, que va a ser altamente repetitivo. Como nosotros sabemos, son 20 alfa aminoácidos que van a tener la característica de ser proteicos. Entonces, con solo 3 aminoácidos nosotros podemos formar 6 combinaciones diferentes, 6 tripletos o tripétidos. ¿Qué significa eso? Que con 20 alfa aminoácidos nosotros podríamos formar casi llegando al infinito. O sea, la cantidad de posibilidades de proteínas es como si fuéramos a calcular las posibilidades que hay en una partida de ajedrez que llegue hasta la jugada 60. O sea, que ambos jugadores lleguen a la jugada 60. Va a tener casi tanta posibilidad como esa partida. Algo que es increíble. Algo muy, pero muy increíble. El nivel secundario tiene una disposición regular y periódica de la cadena polipeptídica en el espacio. Posee unidades repetitivas. El enlace que lo va a mantener es un puente de hidrógeno que ocurre entre el oxígeno carbonilo con los hidrógenos del grupo amino, por lo general, para dar esas estructuras tan rígidas. Algo que yo quería mencionar de aquí es que como el enlace peptídico es un enlace fuerte, la degradación de una estructura de un nivel primario es mucho menos frecuente que la de un nivel terciario o cuaternario, porque es simplemente posee un enlace fuerte y además de este posee un puente disulfuro. Ya había mencionado lo del nivel secundario. El nivel secundario, como mencioné ahorita, tiene alfa hélice, hoja plegada o conformación beta y triple hélice. La alfa hélice es esta estructura que podemos observar acá, donde podemos ver que la configuración de los aminoácidos se va a mover en zigzag, de adelante hacia atrás. Va a tener un movimiento como si estuviera enrollándose. Eso ocurre gracias a los puentes de hidrógeno que van a ir existiendo en estos puestos para lograr esa alfa hélice. En la beta plegada, los puentes de hidrógeno se ubican en paralelo y en antiparalelo. Aquí están en antiparalelo y, este es el resultado principal. Y aquí podemos apreciar una alfa hélices y aquí una hoja plegada. Aquí les puedo mostrar cómo es un antiparalelo donde los puentes de hidrógeno que se forman entre el oxígeno carbonilo y el hidrógeno amino se dan de forma antiparalela, o sea que ambas líneas de aminoácidos van en dirección contraria. Si ustedes pueden apreciar acá, veríamos que este es el carbonilo y aquí entonces estaría el amino.
terminan en lados diferentes. Entonces, en esta de acá es paralela, puesto que aquí está el grupo amino que comienza la línea de aminoácidos y aquí está el otro grupo amino y terminan en carbonilo ambos. O sea que están hacia la misma dirección. Y este es el triplete donde vemos dos cadenas que van en la misma dirección, o sea, paralela, y una que va en dirección contraria, o sea, antiparalela. Aquí tenemos en la opción A una hélice alfa, en la opción B tenemos una beta plegada, una hoja plegada, donde nosotros vamos a tener una estructura en antiparalelo. Alfa, beta en paralelo y beta en antiparalelo. Aquí podemos apreciar antiparalelo. Aquí podemos apreciar que estos dos están en paralelo. Este está en antiparalelo con respecto a este. Y así sucesivamente. Es bastante fácil. El nivel terciario vamos a ver las interacciones. Es un plegamiento que ocurre sobre sí misma en la cadena polipeptídica. Es flexible, es dinámico y sirve para todos los aspectos de su función. Tiene en su superficie los residuos apropiados. Por ejemplo, los aminoácidos tienen esta estructura que son enlaces débiles o interacciones débiles que ocurren para permitir que se forme la estructura terciaria. Una de ellas es la interacción iónica o electrostática, donde se unen los que quedan cargados positivamente, por ejemplo, un guanido, un grupo amino cargado positivamente, con uno cargado negativamente, como lo es un oxígeno, un hidroxilo unido a un fenilo, un azufre, un carboxilato. Esas estructuras pueden formar interacciones débiles que son electrostática o iónica. Está el puente de hidrógeno. ¿Qué ocurre? Que las uniones de estos van a ser entre oxígenos que tengan pares de electrones no apareados, o sea, pares de electrones que no estén formando enlace, o en el caso del nitrógeno, pares de electrones que tampoco estén formando enlace y que puedan formar una pequeña interacción de. En este caso vemos un carbonilo unido a el hidrógeno de un amino de forma débil, o sea, de interacción débil entre el hidrógeno con los dos electroncitos no apareados del carbonilo. Por eso se forma esta interacción débil. Están las uniones hidrófobas, que ocurre principalmente en los aminoácidos que dijimos anteriormente que eran aminoácidos alifáticos y aminoácidos ramificados. Podemos observar que son estructuras hidrófobas que no deberían formar un enlace, pero se mantienen unidas de manera débil. Y está el puente disulfuro, que es el único presente en la estructura del nivel primario. Voy a repetir esto para que esté claro. El puente disulfuro es el único que existe en el nivel primario. El puente de hidrógeno es el único que existe como interacción débil
en el nivel secundario y estos cuatro tipos de interacciones débiles son las que existen en un nivel terciario o una estructura terciaria. Aquí podemos apreciar, en poner, a pasar la rayita. A ver, ok. Tenemos una interacción iónica porque este tiene carga positiva y este tiene carga negativa. Ellos van a formar una interacción iónica. En este caso, vemos un aminoácido, imaginemos que es la alanina y la valina, que tienen una interacción débil hidrofóbica, al igual que estos dos fenilos, que puede ser la fenilalanina. Bueno, es la fenilalanina. Son interacciones hidrofóbicas. El puente de disulfuro, vemos dos azufre unidos formando un enlace. Y en este caso vemos el puente de hidrógeno entre un oxígeno de un hidroxilo con el hidrógeno de otro hidroxilo. Y de este lado observamos un puente de hidrógeno entre el oxígeno de un carbonilo y el hidrógeno de un grupo amino. En esta estructura se pueden apreciar esas cualidades. Entonces, están los dominios, que son unidades compactas de la proteína unido por el esqueleto peptídico con funciones definidas, o sea, unidades funcionales de la estructura terciaria. Cada dominio puede tener entre 40 a 400 residuos de aminoácidos. Por ejemplo, la lactato deshidrogenasa tiene 4 y la piruvato quinasa tiene 3 dominios. El nivel terciario, transmembrana, que son receptores de membrana, tienen un dominio funcional, tiene un dominio transmembrana y tiene un dominio intracelular. Dominio funcional, dominio transmembrana y dominio intracelular. Un ejemplo de receptor beta adrenérgico. Eso lo van a ver ya en una bioquímica 2 o en una farmacología. Nivel cuaternario es la unión de dos o más subunidades de cadenas polipeptídicas en terciaria mediante enlaces no covalentes. Cada subunidad es considerada un monómero. En este caso, lo que la va a mantener unida va a ser puentes de hidrógeno, o sea, lo que va a permitir que se forme la estructura cuaternaria va a ser puente de hidrógeno, enlaces salinos, o sea, el iónico, y las uniones hidrofóbicas, que es la fuerza de Van der Waals, pero no va a estar para formar el nivel cuaternario el puente disulfuro. O sea, dentro de sí, una proteína de nivel terciario como es la mioglobina, vamos a decir, podría tener ella un puentes disulfuro, pero para ella unir esa unidad monomérica a otras, no va a utilizar puentes disulfuro. La hemoglobina es un tetrámero. ¿Qué significa eso? Que tiene 4 unidades monoméricas unidas, 2 alfa y 2 beta. La aspartato aminotransferasa también es otro tetrámero y la ferritina es un dímer. Los niveles estructurales de las proteínas globulares. Tenemos estructura primaria, estructura secundaria, vemos una estructura terciaria y ya aquí se puede apreciar una estructura cuaternaria. Este sería un tetrámero, tiene 1, 2,
3 y 4 subunidades. O sea, 4 unidades que eran estructuras terciarias. Variaciones, estructura primaria. Okay. Entre individuos, la insulina. Entre tejido del mismo individuo y sus enzimas, por ejemplo. Nosotros tenemos isoenzima de una enzima llamada creatinquinasa. Tenemos una MM que se encuentra en el músculo esquelético. Tenemos una MB que se encuentra en el corazón y tenemos una BB que se encuentra en el cerebro. Y también en la etapa de desarrollo fetal, la hemoglobina cambia. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la insulina. Vamos a ver. Tenemos la cadena A y la cadena B. La cadena A se va a unir a la B por un puente disulfuro en el aminoácido número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 a la B a la A. O sea, el 20 con el 19 de la B, el 7 con el 7 A y B, y el 6 con el 11 de la A. Estas son las uniones entre la cadena y los puentes disulfuro. ¿Dónde cambia la insulina humana con la bovina y la porcina? Bueno, la porcina, el aminoácido humana con bovina será el aminoácido 8, tiene treonina, mientras que el aminoácido 8 de la bovina tiene alanina. El aminoácido 10 tiene isoleucina, mientras que el aminoácido 10 de la bovina tiene valina. El aminoácido 30 de la cadena B tiene treonina, mientras que el otro tiene alanina. Y así sucesivamente. Sustitución no conservadora. Cuando se sustituye un aminoácido por otro de polaridad bien diferente. Un ejemplo de eso, la valina, que no tiene polaridad, con la glutamina, que sí tiene. Desnaturalización de las proteínas. Bueno, las proteínas son estructuras bastante complejas y sus formas más complejas, que son la estructura terciaria y cuaternaria, se desnaturalizan con calor, pH, radiación UV, ultravioleta, solventes orgánicos, soluciones detergentes, agitación vigorosa, soluciones concentradas de urea. Y estos cambios pueden ser reversibles o irreversibles. Una de las formas más comunes en la que desnaturalizamos la proteína es promoviendo su coagulación a través del calentamiento. Por ejemplo, la clara del huevo, desde que cae en una zona donde hay mucho calor, se coagula. Igual pasaría con la sangre. Y también si le agregamos un ácido fuerte, también coagularía. Y también coagula cuando le hacemos una agitación vigorosa a la clara del huevo. La clara se va a tornar espumante, puesto que la proteína albúmina, o ya también llamada ovoalbúmina, se va a desnaturalizar. Aquí vemos una ribonucleasa en su forma nativa
y vemos la ribonucleasa en su forma desnaturalizada. Por ejemplo, el 40 con el 95 estaban unidos, el aminoácido 40 con el 95, el 58 con el 100, el 84 con el 26 y 65 con el 72. En este caso vemos que ella se desnaturalizó porque perdió esa estructura tridimensional que tenía. Entonces, utilizando en vez de M-urea y beta metaetanol, utilizamos trans o mercatoetanol y logramos volver la proteína a su estructura nativa. Eso es reversible. Utilizando esos fármacos, nosotros podemos desnaturalizarla y renaturalizarla. Ahora bien, cuando la desnaturalización es irreversible, es una pérdida de la estructura tridimensional o forma nativa por modificación no enzimática. Tenemos el caso de la hemoglobina, tenemos el caso de la misma clara de huevo que cuando la desnaturalizamos perdió su forma nativa y no la va a recuperar. Ahora bien, las proteínas fibrosas, dígase el colágeno que interviene en la piel, el tejido conectivo, ya sea cartílago, ligamentos, huesos, las arterias, las fibras, eh, está el tropocolágeno, que es una triple hélice, que es bastante resistente, una proteína de alta resistencia para todas esas estructuras. Tenemos la elastina, que está en las paredes de las arterias. Tenemos la tropoelastina, que es un, ahora sí, que es un polímero que es flexible, o sea, puede estirarse. Por eso la arteria volvería a su estado original. Está la queratina, que puede ser alfa queratina cuando la que la conforma son alfa hélices, y beta queratina cuando son hoja beta plegada. Las proteínas globulares son proteínas transportadoras de oxígeno. Un ejemplo de ella es la hemoglobina. Y otro ejemplo de ella es la mioglobina. La mioglobina hace la misma función que la hemoglobina, que es el transporte de gases, pero la mioglobina tiene la cualidad que solo lo puede hacer en el músculo, mientras que la hemoglobina viaja a todos los rincones del organismo a través de la sangre. La oxihemoglobina es una hemoglobina unida al oxígeno, y carboxihemoglobina es una hemoglobina unida al dióxido de carbono. Entonces esta va a circular por las venas, mientras que esta va a circular por las arterias. Y la metahemoglobina es la hemoglobina unida al hierro o hemoglobina con el hierro oxidado, que es una enfermedad congénita llamada metahemoglobinemia. Están los tipos normales de hemoglobina. Lo vamos a trabajar un poquito más profundo en la clase. Y están los tipos anormales. La relacionada con la farsemia, con la enfermedad HBC y con la enfermedad de la hemoglobina S más la hemoglobina C. Hasta aquí este video. Espero les haya servido de mucho. Muchas gracias.